Gracias por la invitación. ¿Usted cree que debe pagar? No, yo creo que hay que honrar los compromisos luego de verificar que las cosas se han hecho de conformidad con la ley. Si hay un mecanismo de verificación que se ha seguido, hay que honrar los compromisos, ¿cómo no? Hay que pagar. Ahora, pero en serio, este es el punto de partida, debe ser el primer paso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis hace usted? Yo creo que es importante que eso se analice inmediatamente, porque eso tiene como resultado dinamizar la economía. Pero, no sé, con la experiencia de la última transición, cuyo primer paso del actual gobierno, el saliente, fue endeudémonos, si la memoria no me fiel, eran 2.500 millones. Fue la primera deuda. Y eso fue como un aviso de lo que venía, porque nos hemos endeudado a 2 por real. Pero 2 años después, 3 años después decía, no, todavía esa es la deuda vieja. Y yo me decía, pero si tú cogiste 2.500 para pagar, ¿cómo es que todavía debe? Yo siento que hay que pagar, pero creo que después de esta experiencia debemos haber aprendido a hacer las cosas de manera más transparente. Yo no sé qué le queda a usted de esto. Bueno, hay una realidad. Nosotros tenemos que hacer una reforma institucional del Estado donde haya cero discrecionalidad, donde la actuación del Estado sea previsible, donde se entienda que el Estado no es una compañía embotelladora. En el tema del pago de cuentas, tenemos que desburocratizar. Hay o debe haber un manual de verificación de cumplimientos y asimismo de pagos concurrentes. Si desburocratizamos ese tema, la situación va a fluir con normalidad. De lo contrario, siempre va a haber cuellos de botella y va a haber una parálisis de la actividad económica, porque si no se le paga a las empresas que están desarrollando su actividad, entonces no hay nuevas inversiones. Hay que acabar con ese sistema macabro de burocracia ineficiente que está destruyendo al país. En esto de los costos que he dicho que tenemos que sincerarnos a propósito de esta reingeniería del Estado, yo siento que tenemos que sincerarnos del costo real de nuestras obras. Y algunos empresarios me han dicho, espérate, parte de lo que encarece las obras en Panamá es que yo incluyo el retraso del gobierno en que me pague una obra. Que no es simplemente que se retrase, es que se me encarece la fianza, se me encarece un montón de cosas. Para evitar ese argumento y sincerarnos también, hay quienes han hablado, la desburocratización debe tener una meta en cuanto al pago de las deudas del Estado con sus proveedores. 30 días, 60 días, ¿dónde lo ubica usted? Es que son dos temas, la desburocratización y la reducción de trámites, que es la parte específica que tiene como punto de partida la lucha contra la burocracia, la reducción de trámites. Además de eso, hay que reformar la ley de licitación pública, la ley de contrataciones públicas. Eso hay que reformarlo para hacerla más eficiente y más clara para el ciudadano. El ciudadano que participa en una contratación pública debe tener todos los elementos para participar en igualdad de circunstancias. Y asimismo, como existen obligaciones del que participa y del que se gana una licitación, asimismo debe haber obligaciones demandables por parte del Estado. No puede ser que esto sea una correa sin fin y que haya alguien que está realizando un trabajo que se endeuda, que paga intereses y que tiene que esperar de forma indefinida el pago del cumplimiento de una obra que está realizada. Ese es un tema básico, el cambio de la ley de contrataciones públicas, la desburocratización y también el tema de simplificación de los trámites. Todo eso constituye la herramienta fundamental para avanzar como país. No solamente de los pagos, sino de todos los trámites. De todos los trámites. Ajá. Nosotros tenemos que ir a la digitalización del Estado. Nosotros tenemos que ir hacia fórmulas mucho más sencillas, por ejemplo, para pagar impuestos. Este periodo que viene es un periodo muy difícil. Si no hacemos las reformas necesarias
para que el Estado atraiga inversiones, genere confianza, establezca los parámetros para que se entienda en el frente interno y externo que hay seguridad jurídica, nosotros no vamos a poder atraer inversiones. Es importante que eso se haga. Nosotros tenemos que hacer un cambio de la imagen del país. Nuestros embajadores, por ejemplo, nuestro personal diplomático debe promover a nuestro país y señalar con claridad que estamos cumpliendo con las normativas internacionales, que es un país seguro. Y asimismo establecer parámetros de discusión cuando se pretende discriminar a nuestro país de manera injusta. Ahora, esa es una vieja aspiración, que nuestro servicio exterior de alguna forma se convierta en el gran promotor de inversiones y en el gran cuidador de nuestra imagen, pero no necesariamente caminamos hacia allá. ¿Cómo lo logramos? Es la pregunta. Se necesita liderazgo. El nuevo presidente, el presidente Mulino, tendrá que establecer los parámetros de un nuevo paradigma de gobernanza. Ese paradigma de gobernanza tiene que tener alineado a todos los sectores. Queremos desarrollar el turismo, por ejemplo. No puede ser que haya un ministro de turismo y de otro lado tengamos una autoridad de aseo ineficiente, no haya agua, la electricidad falle, etcétera, etcétera. Es decir, esto tiene que tener una conexión entre toda la actividad del gobierno conforme a un plan con un liderazgo efectivo. Fíjese que para eso se inventaron los gabinetes de... En el turismo había un gabinete de turismo y se suponía que este gabinete se iba a reunir y entonces, oye, ¿cómo vamos? Mira, no, que los turistas se están encontrando la basura y no, mira cómo están las redes. Bueno, vamos a arreglar el problema de la basura y eso le toca a fulano y, oye, que las aceras, bueno, aquí tenemos el alcalde y entonces se suponía que iba a trabajar de esa manera. Hugo, el presidente tendrá que poner plazos y metas a cada una de las instituciones, lo contrario no se cumple. Eso ha pasado en otros países donde los presidentes le dicen a los ministros tenemos tanto tiempo para resolver este problema y en escalada vamos resolviendo los problemas que demanda la comunidad. Es un tema de nuevo paradigma de gobernanza que permita a la comunidad sentir que el país va avanzando. De lo contrario, nosotros vamos a convivir, por ejemplo, con el tema de la basura, que es un tema inmanejable, absurdo, que debió haberse resuelto. Y fíjense que ya nos hemos acomodado a una situación que es perversa para la sociedad. No, hombre, es que uno siente pena como panameño cuando usted... La nueva forma de comunicación, esto de los youtubers, vienen, visitan a nuestro país y te dicen, me gustó esto de Panamá, pero esto no me gustó. Y casi todos los que he visto, y que impactan a la opinión internacional y que impactan a aquellos que dicen, hey, vamos a dar una vuelta por Panamá. De pronto chequean y ven eso y dicen, no, hombre, me voy a un país cochino. Entonces, un país que se precie de ser república ya después de 100 años mínimamente debe saber cómo recoger su basura. Cuestiones mínimas, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, nosotros tenemos muchos deberes, muchas tareas incumplidas. El tema de la basura, el tema de la educación, que estamos dando vueltas en círculos. Tenemos el tema de la salud, mejorar las prestaciones médicas, las infraestructuras de nuestros hospitales. Son temas básicos que nosotros tenemos que resolver. No se le puede pedir a un presidente que en 5 años resuelva un rezago de muchos años, pero sí se le puede pedir que establezca un parámetro diferente, un contorno diferente en el ejercicio del gobierno que permita que los panameños nos llenemos de esperanza. Porque este país sí tiene futuro. La empresa privada tiene interés en participar en el desarrollo del país. Pero hay temas fundamentales que el gobierno tiene que acometer con seriedad. Por ejemplo, nosotros vemos, al margen del tema de la burocracia, lo que hemos estado hablando, ya el presidente dijo, vamos a hablar del seguro social. Y yo creo que eso es fundamental. No podemos mirar el tema del seguro social como si pueda ser algo postergable. El tema de los embalses del Canal de Panamá, porque es nuestro mayor activo. Eso tenemos que resolverlo con espíritu patriótico. Y fíjense lo siguiente, podemos estar o no de acuerdo con el presidente que ganó. Ganó constitucionalmente y tenemos que apoyar la gestión en la medida en que cumpla con los propósitos de desarrollar y mejorar las condiciones del país. Ayudarlo a que le vaya bien.
hay que generar consenso en esos temas fundamentales y no ser disruptivos, porque hay sectores que simplemente tienen la intención de socavar las bases de la democracia, de estar golpeando por golpear. Yo creo que de eso no se trata. Al presidente entrante habrá que criticarlo cuando lo haga mal. Habrá que protestar porque debe haber una oposición vigorosa e ideológica que actúe como contrapeso, pero no una oposición que tenga como base el derribo, el acoso y el derribo de las instituciones. Fíjese que yo siento como una bocanada de aire fresco cuando hablamos de política y cuando hablamos de retos como el de la Caja de Seguro Social. Nosotros tomamos en lo personal la decisión de el tema de la caja, de renovar vocerías. Porque al leer un poco lo que la opinión pública hizo, lo que el país hizo en las elecciones, uno dice, espérate, aquí hay un mundo en el país que está viendo con ojos diferentes la realidad. Los jóvenes, nuevas generaciones, tienen un enfoque distinto de la realidad. Y yo me he llevado sorpresas para iniciar con el tema caja, por ejemplo. Porque llevo como 2 o 3 programas de debate abierto que usted ve a través de la pantalla ECO, 3 de la tarde, de consultar a jóvenes profesionales que han estado metidos en el agua de la caja. No es que, yo opino que la caja, no, saben de lo que están hablando. Manejan cifras, manejan esquemas internacionales de cómo el mundo le ha buscado alguna salida. Porque este no es un problema exclusivo de Panamá. Y a mí me ha sorprendido que tienen un paradigma totalmente distinto a la juventud acumulada que tenemos nosotros. Y buscan y quieren salidas como, espérate, yo quiero libertad para decidir mi jubilación. Sí, está bien, yo puedo cotizar en la caja, pero quiero cotizar también en el sector privado. No, es que si yo soy informal, yo quiero tales y tales garantías para de verdad cotizar en la caja, porque si no, yo prefiero solamente hacerlo en el sector privado. Entonces tienen una visión que no es aquella de, espérate, que paguen los que trabajan para los que se jubilan, porque ya yo pagué para mi jubilación. O sea, no tienen ese esquema. Tienen esquemas diferentes que siento que hay que escucharlos. Yo no sé cómo lo ve usted. Bueno, lo que ocurre es que hay distintos modelos para analizar este tema, pero hay algo básico. Todas las variables para determinar cómo funciona un sistema de invalidez, vejez y muerte tienen que ser examinadas. No podemos excluir ninguna. Cuando hablamos de la edad, por ejemplo, no se puede excluir, independientemente de cuál sea la conclusión. No se puede excluir porque a lo largo de los años hemos aumentado nuestra expectativa de vida. En el siglo XXI se dice que vamos a aumentar en 20 años más nuestra expectativa de vida. Eso significa, Hugo, que tú y yo nos convertimos en adolescentes senior. Porque... disculpe un alto ahí. Ayer estaba leyendo un artículo interesante sobre la sexalescencia. Sí, señor. O sea, gente que a los 60 años tiene una visión, un empuje, ganas, energía, creatividad, como si fueran adolescentes. A propósito de esos cambios, ¿no? Claro, y lo que ocurre es que se ha dicho que en el siglo XXI puede ser que nuestra expectativa de vida, la del ser humano, llegue a los 100 años. Entonces, eso tiene una incidencia en los sistemas de pensiones. Además, el tema de la natalidad, se ha reducido la natalidad. Hay otra visión de los jóvenes en cuanto al tema de la natalidad. El tema en nuestro país de la informalidad. Todos esos temas hay que analizarlos racionalmente y no de una perspectiva ideológica o meramente ideológica. Y al final, tomar decisiones que sean coherentes para la sostenibilidad del sistema. Fíjese que yo no me sustraigo del debate ideológico, pero del debate ideológico con pruebas al canto. O sea, si tú me estás hablando de un esquema basado en tu ideología, yo quiero que me muestres resultados. Vamos a hacerlo a partir de resultados. Y no vengas a decir que como lo hace Dinamarca o como lo hace Noruega. No. La ideología que se maneja en esos países y la práctica en esos países es distinta a la nuestra. Incluso la carga impositiva en esos países de cómo la maneja el Estado es diferente a la nuestra. Entonces, creo que tenemos que buscarnos ejemplos cercanos
y debatir a partir de ahí de cómo un esquema montado en una ideología y en un modelo ha traído buenos resultados. Y si no ha traído buenos resultados, decir, oye, el camino no es por ahí. Porque aunque no se aprende en cabeza ajena, oye, hay ejemplos que de verdad usted ni se meta, porque ya usted sabe que es una receta para el fracaso. ¿No le parece? El problema, Hugo, es que no se quiere debatir para sacar conclusiones. Se quiere imponer desde una ideología. Ajá. Entonces nosotros, por ejemplo, hablando desde la perspectiva del sector privado, hemos hecho un planteamiento que ha sido totalmente rechazado por algunos sectores. Pero yo no puedo rechazar algo sin debatirlo. Y si no se quiere debatir porque se rechaza a priori, entonces no tiene ningún sentido, porque lo que se quiere es una imposición autoritaria, y esa pulsión autoritaria no es buena para la democracia panameña ni para resolver los problemas del país. En ese debate sobre un tema fundamental, no vale la pena que uno entre con preconceptos. Uno establece una idea, la fundamenta con criterios concretos y al final saca una conclusión que genera un consenso. Pero ya hay gente diciendo que si hay cualquier tipo de cambio en la caja que no suponga su idea, entonces va a haber un problema nacional. Yo creo que eso es una irresponsabilidad con el país y con el futuro de los jóvenes. Mi abuela decía una frase muy sencilla: hablando se entiende la gente. Sí. Hablando se entiende la gente. Y del momento que alguien no quiere hablar y no hay flexibilidad, que es extremista, bueno, también ahí hay una lectura. Yo creo que a los extremistas en Panamá, que han intentado vía las urnas hacerse del poder, el país le ha sido bien claro. Hablamos mucho de los mensajes que se mandan en las urnas, ¿verdad? Que si la juventud, que si se decantaron por este presidente por tal cosa, por el otro, que si votaron en la asamblea así, así. Pero muy poco se habla de ese mensaje que permanentemente en las urnas se ha mandado a algunos grupos extremistas que cuando van a las urnas para hablar de un tema, ni sus gremios ni sus sindicatos votan por ello. Lo que pasa, Hugo, es que hay un problema. La democracia puede ser imperfecta, pero nosotros tenemos un sistema que ha funcionado y que es perfectible y que debe perfeccionarse, porque hay muchos vicios, oscuridades que tenemos que cambiar. Pero en lo que sí hemos sido claros a lo largo de todos estos años es que el resultado es del que tiene la mayor cantidad de votos. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no podemos discutirle a un presidente que ganó con un programa que él plantee la ejecución de su programa de gobierno, porque la comunidad lo refrendó. Y obviamente tendrá que establecer los mecanismos para hacer más amplia la base de su apoyo a través de la construcción de consenso. Lo que no puede ser es que contra lo que dicen las urnas tratemos de ganarnos a nuestra postura a través del hecho violento, del cierre de calles y demás. Yo creo que eso no es democrático. La democracia supone que exista un gobierno, que exista contrapesos, que exista una oposición y que existan protestas democráticas. Esa es la base para avanzar. Me gusta eso de la protesta democrática, porque así como aquí ensayando a ser justos, decimos, oiga, cuando hablamos de privatización no demonicemos eso. Tampoco demonicemos, porque hay quienes dicen, aquí están los buenos y aquí están los malos. Los empresarios son los malos. Pero tampoco es así. Ey, tú necesitas del emprendedor, del que invierte, del que crea y del que lleva a cabo eso. Es decir, el colaborador no es sin el empresario no es sin el colaborador. No es que aquí están los buenos y aquí están los malos, ¿no? Entonces, en el tema de las protestas, me gusta eso de la protesta democrática, porque tampoco podemos demonizar las protestas. Las protestas son necesarias. Las que se excede del marco democrático, ahí es donde tenemos que buscar como sociedad una salida y llegar a un acuerdo mínimo, porque condenar a este país, mire la excusa que se utilizaba en gobierno, ¿no? O por lo menos los voceros de gobierno te decían, no, lo que pasa es que si nosotros apretamos va a haber muertos. Y ya había muertos. O sea, tú me estabas hablando de una receta para que no hubiera violencia, y había violencia, porque era pueblo contra pueblo. No había una autoridad, que es lo que se necesita en una sociedad, para que dirima las situaciones, las controversias ni nada, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que apuntar y como sociedad tomar una decisión de qué tipo de protestas queremos. En otros países usted protesta y usted no puede estar detenido, usted tiene que moverse, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso se respeta. Y tú haces valer tu opinión en la protesta a través de
respetando las leyes. Entonces ahí es donde yo siento que tenemos que encontrar ese... Porque son reglas de convivencia. Claro. Es decir, la anarquía no es una regla de convivencia. Las reglas de convivencia suponen que yo tengo que respetar las diferencias. Total. La llamada otredad. Yo respeto al que no piensa como yo. Eso en democracia es fundamental. Y debe haber un marco de referencia para que podamos convivir. El marco de referencia no lo puedo imponer de ninguna manera. Si hay gente que tiene dentro de sus criterios la imposición, ahí hay un vicio autoritario con el cual no podemos estar de acuerdo. Yo creo que debe haber una oposición vigorosa en cualquier circunstancia y en cualquier gobierno. Si no, no es democracia. Si no, no es democracia. Yo creo, lo dijo inclusive Abraham Lincoln, Abraham Lincoln decía, si no hay oposición yo la tendré que crear para que exista. Pues debe haber oposición en una democracia. Y además de eso, tiene que existir un criterio razonable para garantizar la gobernabilidad del país y evitar que el país se vaya por el camino de la anarquía. Hombre, gracias don Rubén por acompañarnos esta mañana. Nos deja mucho material para pensar, siempre orientador compartir con usted. Y fíjense, el mejor ejemplo, don Rubén y yo no tenemos no opinamos necesariamente igual, pero podemos conversar. Seguro. Eso es lo que nos hace civilizados. Yo no puedo agarrarlo y darle un tanganazo porque el hombre no piensa igual que yo. El que hace eso vive en la época de las cavernas, así de sencillo. Así que cuando alguien quiere imponer la fuerza de la razón, es porque no tiene la razón de la fuerza, así de sencillo. Cuando usted razona, conversa, es flexible, se llega a entendimiento y es lo que necesitamos en el país. Oiga, a propósito del tema de la edad, hay un hombre llamado Adelelmo Jiménez. Don Adelelmo está cumpliendo 97 años. Y a mí me han contado la historia que José Adelelmo Lemos Jiménez, Lemos, nuestro colega, que más o menos tiene nuestra edad, hace como, si él tiene 97 años, fue cuando don Lemos cumplía 90. Hará unos 7 años, don Lemos se metió a una caminata de varios kilómetros, no recuerdo el nombre de esta prueba, pero una exigente. Entonces su hijo, que tiene más o menos mi edad, preocupado, fue hasta Chiriquí a apoyar a su papá. Dice que para cuidar a su papá, porque ya a los 90 años no estaba para andar en esos trotes. Y dice que don Adelelmo, de 90, terminó ayudando al que lo fue a ayudar. Pero Hugo, ese es un excelente ejemplo. Pero te doy otro fuera de nuestro país con la música. Acaba de celebrarse los 100 años de edad de don Willy Rosario, de donde salió Gilberto Santa Rosa, Tony Vega y otros. Y Willy Rosario dio un concierto a los 100 años tocando su timbal y dirigiendo su orquesta. Óigame. Así que felicidades a don Willy Rosario en la distancia. Y a don Lemos allá hasta Paso Ancho, en Tierras Altas, que está cumpliendo y está lleno de vida. Y que vienen muchos más. Y el hombre está clarito, o sea, usted habla con él de lo que sea y es un excelente conversador. Así que un abrazo en la distancia. Gracias a usted, don Rubén, por habernos acompañado.